una audición al servicio de las luchas populares. Que toda nuestra América y el mundo sea un grito de guerra contra el imperialismo, por la unidad de los revolucionarios. De transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Que una máquina de Avícola del Oeste le quitó la vida por las condiciones laborales. Acá le damos la palabra al compañero y le pedimos al compañero del Sutiga, Camilo, que se vaya arrimando también. Bueno, buenas tardes, compañeros, muchas gracias. Un poco traemos el saludo y la intervención del Sindicato de Obreros y Obreras del Frigorífico Canelones, en una coordinación donde hay más de 15 colectivos que están convocando, que están adheriendo y que van a hacer uso de la palabra en esta tarde, en este 1 de mayo. Nosotros teníamos dos aportes, uno bien señaló Irma, en relación a lo que hemos estado charlando con los compañeros de la coordinación. Sucesos que ocurrieron en el mes de agosto de carácter político, de carácter de la gravedad que Irma sostenía, que nos lleva a realizar las siguientes reflexiones que nos preocupan y queremos señalarlo aquí en este 1 de mayo clasista. En primer lugar, queremos denunciar al intendente de Canelones que la intendencia está a muy pocas cuadras del frigorífico donde nosotros trabajamos y que en pleno bombardeo en escuela en Irán, mientras Israel avanzaba sobre el Líbano, él se reunía gratuitamente con la embajadora de Israel y la agasajaba como si fuera una gran figura de la política nacional e internacional. Entonces nos preocupa y denunciamos eso porque son los personajes que muchas veces van a los actos del 1 de mayo, los alcaldes, los intendentes, que quizás no tengan las vallas acá como tienen en el 1 de mayo, pero se ponen como los grandes protagonistas en esta fecha que es de los trabajadores. Y en segundo lugar, también denunciar el asesinato, la compañera de origen cubano, la compañera que tenía unos 39 años. Muy pocos datos se dieron hasta el momento y lo más grave de todo es que cuando ocurre este accidente en Avícola del Oeste, en la zona de Melilla, la empresa quería continuar trabajando. Había traído más de 20.000 pollos para faenar ese día y fueron los trabajadores de base los que rechazaron realizar la faena en ese momento. Entonces también vemos cómo estos trabajadores tercerizados, estos inmigrantes cubanos, venezolanos, dominicanos, son también la nueva clase obrera y un poco nos genera la reflexión en lo que fue la plataforma unificada que acá se eligió y la necesidad entonces de reconocer que sigue existiendo una clase obrera, que uno es obrero no solo cuando está en el mar pescando o cuando está en un frigorífico sino frente a una media red, sino que la clase obrera es un sujeto social revolucionario con un objetivo histórico que reivindicamos y levantamos en este 1 de mayo. Dejo para que hagan uso de la palabra a otros compañeros. Muchísimas gracias. Saludos compañeros en este 1 de mayo. Hoy los compañeros tercerizados de Mides, muchos de nosotros nucleados en Sutiga, estamos atravesando un momento complejo a lo largo del país. En el último año hemos atravesado una lucha constante por cobrar los salarios en fecha y por condiciones dignas de trabajo. Las respuestas de Mides y de las organizaciones que contratan siempre son las mismas, que esperemos, que es un error estructural que viene de años, que la culpa es de otro. Pero estos errores estructurales, como lo llaman ellos, siempre terminan recayendo en los trabajadores que no cobramos el salario en fecha. Tampoco se cumplen con derechos laborales básicos como antigüedad o licencia, dadas las pésimas condiciones contractuales que este gobierno y los anteriores nos han estado imponiendo. Se suma también la constante persecución sindical por parte de las ONGs a los compañeros que luchan por mejores condiciones de trabajo. Pero como núcleo bien armado, no vamos a permitir esta clase de atropellos a los trabajadores que lo que piden es que se les pague la fecha como a todos. Mientras Sibila y Orsi anuncian planes para paliar la situación compleja que se está viviendo, sus trabajadores estamos sin cobrar, manteniendo las políticas públicas funcionando. Pero tanto el ministro como todo su séquito
cobran sus salarios en fecha y no nos dan soluciones para que nosotros cobremos en tiempo y forma. Hay que cuidar a los que cuidan. Sin condiciones dignas no hay políticas sociales que salgan adelante. Como trabajadores tenemos la solución, la destercerización a tareas permanentes, trabajo permanente. Remunicipalización de los servicios. Basta de contratos precarios, basta de cobrar tarde los salarios, basta de explotación por parte del Estado. Arriba los trabajadores tercerizados de Mides, viva la clase trabajadora, arriba los que luchan. Arriba los que luchan. Su lucha, su pensar, por los miles y miles de desaparecidas y desaparecidos, por todos los que cayeron combatiendo contra el capital. Sostengamos sus banderas, hagamos del presente una trinchera para construir una sociedad sin explotados ni explotadores. Forjemos la libertad para humanizar de verdad la existencia. La pesadilla de la opresión se ha profundizado. La concentración y extranjerización de la tierra y los bienes comunes para el lucro ha traído genocidios y guerras intercapitalistas permanentes. El dolor sangrante de Palestina, de Oriente, de África, de América Latina, el genocidio colonizador en Haití son la cuota cotidiana que nos quiere mostrar un dolor siempre ajeno. La explotación de ayer y hoy está acentuada con el mayor robo de plusvalía. Las agresiones en Irán, Venezuela, el Líbano, Cuba son contra sus bienes, sus pueblos y sus culturas. Es el actual saqueo del petróleo, del litio y del agua. Como siempre, vienen por la cabeza de las y los dominados. Sin ellos, no es posible que sigan en pie las sociedades de clase. El patrón que nos esclaviza es invisible. El engranaje siniestro de la maquinaria empresarial hace que muertes como la de la trabajadora cubana desangrada ante una máquina en Avícolas del Oeste pasen a ser parte de frías estadísticas, como quienes viven en la pobreza o en la calle. Cada vez dedicamos más tiempo para trabajar e intentar consumir y menos tiempo para pensar otra vida. De enfrentar sin tranzas a los herederos de la conciliación de clase. Nuestra voz... ¿Le pones aquí un pedazo? ¿Sigue acá? No, ¿y esta parte? Bueno, de enfrentar sin tranzas a los herederos de la conciliación de clase. Nuestra voz hoy quiere ser un llamado a la rebelión contra este enemigo cada vez más genocida, un llamado a la unidad del clasismo, de la cual este acto es un ejemplo, un llamado a la reorganización de nuestros sueños y prácticas. A recuperar la confianza en los espacios que nos junten para pelear, a no repetir prácticas dentro de estructuras ya cooptadas para las tranzas y no para la pelea. Viva la resistencia de cada pueblo contra el imperialismo, sus guerras y bloqueos hambriadores. Arriba la lucha del pueblo palestino, la lucha del pueblo cubano, la resistencia del pueblo iraní. Abajo la esclavitud del capital, por la emancipación de la clase trabajadora, para que más temprano que tarde el mundo sea poblado de justicia social y libertades. El mundo será de la clase trabajadora. ¡Viva el 1 de mayo! ¡Arriba los que luchan! Buenos días, compañeros. Glorioso 1 de mayo de lucha y resistencia. Compañeras y compañeros, la emancipación de nuestra clase será obra nuestra. Nadie lo hará por nosotros. Esta idea, esta convicción, forjada en las luchas del siglo XIX y grabada a fuego en el nacimiento del movimiento obrero mundial, sigue apareciendo una y otra vez a lo largo de la historia. Repito que soy enemigo del orden actual y repito también que lo combatiré con todas mis fuerzas mientras respire. Expresaba el carpintero alemán Louis Link en su alegato en Chicago 1886. Y hoy, una vez más, estamos en las calles, conmemorando la lucha de los mártires de Chicago, que dieron su vida luchando por la reducción de la jornada, en épocas en las que se trabajaba hasta la extenuación, en condiciones impensadas para como se trabaja hoy en día, sin derecho de ningún tipo y con salarios miserables. En aquellos días de fines del siglo XIX, la lucha obrera era respondida con la más brutal represión policial y judicial. Las huelgas eran delito y la lucha obrera costaba la vida.
Ese legado de lucha, de denuncia contra este sistema capitalista en su fase imperialista, es el que tomamos con energía, orgullo y responsabilidad, de llevar las luchas obreras y populares lo más al fondo posible, no solo para defender y alcanzar conquistas, sino para dar otro paso más hacia nuestra emancipación como clase y hacia un mundo sin explotados ni explotadores. Aquí no entran ni milicos ni carneros, decían carteles en muchos lugares de La Teja y El Cerro, en apoyo a las huelgas de los sindicatos solidarios, a los conflictos en los frigoríficos. Las marchas de la UTA exigiendo reforma agraria, las ocupaciones bajo control obrero del sindicato de Funza y de los trabajadores de UTE bajando la palanca, la llama de ANCAP apagada durante la huelga general del 73, la huelga en Ildul en el 84, la resistencia ante el cierre de cristalerías, la gran huelga de la construcción del 93, la marcha de los trabajadores de Sofrica, un sinfín de luchas obreras cuestionando la explotación capitalista y poniendo de manifiesto que el mundo, tarde o temprano, será de quienes viven de su trabajo. Hoy seguimos el mismo derrotero de todas esas mujeres y hombres que soñaron un mundo libre y solidario, que han dejado sus vidas para abolir el hambre y las injusticias. Se cumplió un año del gobierno del Frente Amplio, que demuestra un continuismo y profundización de las políticas neoliberales y proimperialistas, con un montón de soldados del FMI en el equipo económico. Luego de 5 años de rebaja salarial, este gobierno impuso unas pautas salariales de hambre, con la complicidad de la mayoría de la dirección del PIT-CNT, que divide las luchas llevando a la negociación por ramas en las primeras de cambio, en lugar de dar una lucha unificada por salario a nivel general el mayor tiempo posible. Esa misma burocracia sindical que incumple los mandatos del último Congreso, que resolvió exigirle al gobierno el salario mínimo nacional de 35.000 pesos. Pero en lugar de eso, prefiere resolver todo con grandes diálogos o con pasear a China junto al gobierno y la oligarquía. Lamentablemente, desde la dirección del PIT-CNT se usó una causa justa, como la de cobrar más impuestos a los más ricos, para contraponerla con la lucha salarial y para levantarle el centro a algunos legisladores para que hagan perfilismo político. Con datos de inflación errados y sin querer, el gobierno logró aumentar el salario real un miserable punto, que en el caso de los 15.000 pesistas no da ni para 1 kilo de carne picada. En el 2026, todas las semanas hay noticias de cierre de empresas, pero el ministro Juan Castillo lo único que le importa es que si van a echar gente, le avisen con tiempo. Mucho se habla ahora de las personas en situación de calle. Muchas de ellas son las que toda la vida este sistema expulsó y que no se preocupa de integrar, sino mantenerla contenida. Otras son producto del sistema represivo, que no da ninguna oportunidad de reinserción ni superación personal. De la cárcel a la calle y a la cárcel otra vez. Y lo más grave de todo es que los trabajadores terciarizados del MIDES, que atienden esta situación desde la primera línea, trabajan sin cobrar su sueldo. Sí, esto pasa en el gobierno de la revolución de las cosas simples, de las sensibilidades de izquierda y toda la perolata progresista. A nivel mundial, las tendencias de derecha y ultraderecha siguen avanzando. Las diferentes guerras de agresión se recrudecen y crece como nunca antes el peligro de una tercera guerra mundial, agitada por una potencia imperialista en decadencia, que son los Estados Unidos, dirigidos por el fascista de Donald Trump, que no tiene otra opción que intentar defender sus dominios a través de la violencia extrema y la militarización, profundizando la barbarie que sufrirán no solo quienes sufren con las bombas, los bloqueos o el hambre dirigido, sino la clase obrera y los pueblos en todo el mundo. Este año empezó con el bombardeo y el ataque a Venezuela y secuestrando a su presidente Nicolás Maduro. El recrudecimiento del infame bloqueo contra el pueblo cubano y ahora la agresión a Irán junto con sus perros falderos sionistas del Estado de Israel. Continúa el genocidio en Palestina. El famoso alto al fuego fue una farsa y siguen las matanzas en Gaza y la apropiación de Cisjordania. El fascismo de Israel hoy no conoce límites y ahora se encaminó a la invasión del Líbano. Se hace imperioso unificar la lucha internacionalista con la lucha obrera, discutir en los lugares de trabajo el hecho de parar la producción en momentos de agresión imperialista, como lo supo hacer nuestra clase obrera en momentos de la Segunda Guerra Mundial.
Compañeras, compañeros, en este nuevo 1 de mayo reafirmamos la autonomía de nuestra clase, la independencia política de nuestras organizaciones y la voluntad de empujar una salida anticapitalista, de innegociable protagonismo obrero y popular y ajena a los cantos de sirena del régimen de explotación capitalista. Tenemos más que claro que los gobiernos pasan, pero la explotación y la opresión quedan. Porque no queremos esta sociedad donde todo es considerado una mercancía. Nuestra lucha de todos los días es y será para que no hayan miles de excluidos durmiendo en las calles y viviendo de la basura. Contra esta sociedad que hacina a jóvenes pobres en las cárceles, con una justicia para ricos y otra para pobres, con mujeres hacinadas en la cárcel por ser empujadas al narcomenudeo, mientras los narcos pesados están con prisión domiciliaria o reciben favores de la policía aún estando presos. Nos indigna que la gurizada crezca en ranchos de chapa y que su única comida sea la que les sirven en la escuela. Es nuestra la resistencia de la clase trabajadora y el pueblo palestino contra el genocidio en Gaza, la lucha de las y los jubilados argentinos contra las políticas antipopulares y liberales de Milei. Es nuestra la lucha feminista contra el patriarcado. Es nuestra la lucha contra la opresión y explotación de la mujer trabajadora. Más temprano que tarde, las mujeres y hombres tirarán abajo este sistema capitalista y construirán un mundo justo, solidario y libre, donde los valores de cooperación y humanismo sean lo que primen. Compañeras, compañeros, no hay nada que esperar. Contra los llamados al diálogo social, ante cada urgencia o reivindicación, debemos levantar un plan de lucha independiente por las reivindicaciones fundamentales de nuestra clase. Salarios, jubilaciones y pensiones acordes a la canasta básica. Salario mínimo nacional de 35.000 pesos urgente y tendiendo hacia la media canasta familiar. Eliminar el IRPF y el IAS, más impuestos al capital. Reducción de la jornada laboral, sin rebaja salarial, sin pérdida de beneficios sociales, sin aumento de los ritmos de trabajo, sin distorsión de horarios y descanso. Por una seguridad social al servicio de la gente y no del capital. El diálogo social es una estafa y es un fraude. Fuera las AFAP, jubilaciones a los 60 años sin perder tasa de reemplazo. Jubilación igual al salario mínimo, al salario en actividad. Reintegro del aguinaldo a los jubilados. Aumento del aporte patronal y eliminación del aporte obrero. Financiar el BPS con más impuestos al capital y al latifundio. Es imperiosa la industrialización del país para generar fuentes de trabajo y combatir la miseria y el hambre que no se arregla con más asistencialismo. No a la privatización de las empresas públicas. Eliminar la tercerización en el Estado. No al pago de la deuda externa. Por la nacionalización y estatización de la banca. Suspensión de ejecuciones por deudas a pequeñas empresas rurales. Comerciales e industriales. Direccionando líneas de crédito que fomenten y reactiven la producción, abatiendo el endeudamiento. Por la reforma agraria, tierra para quien la trabaja y la cuida, frenar la concentración y extranjerización de la tierra, fuera UPM y Montes del Plata, desmontar el modelo sojero, celulósico y forestal. Por un presupuesto al servicio de las grandes mayorías, aumento sustancial de las partidas para salud, educación y vivienda. Por un sistema de salud único, nacional, estatal y público. Contra la mercantilización y privatización del agua. La lucha hizo caer el proyecto Neptuno. Seguimos en lucha para que no nos impongan otro igual, sea donde sea. No al data center de Google. No a las plantas del mal llamado hidrógeno verde. Y vaya toda la solidaridad con la lucha de los compañeros de Paysandú. No al puerto espacial en La Esmeralda, no al negocio inmobiliario en la laguna del Cisne y fuera las petroleras de nuestros mares. ¡Fuera! ¡Viva la resistencia palestina! ¡Viva! Contra el sionismo genocida, rompimiento de relaciones con el Estado de Israel y con la central sionista Histadrut. Que la Universidad de la República rompa el convenio marco con la Universidad de Tel Aviv. Basta de injerencia imperialista en Haití, el racismo y el genocidio por hambre contra su pueblo.
Condenamos la agresión imperialista a Venezuela e Irán. Condenamos el recrudecimiento del bloqueo a Cuba contra la guerra imperialista y la paz capitalista. Desmantelar el aparato represivo del Estado. Fuera todas las misiones con tropas en el exterior, Alto de Golán, Sinaí y el Congo. Juicio y castigo a los más de 600 militares, policías y civiles impunes del terrorismo de Estado, porque no olvidamos, no perdonamos y no lo reconciliamos. ¡Vamos! Las cárceles no dan más. Hay que liberar presos por delitos menores y con oportunidades de trabajo. Sustituir la privación de libertad por medidas alternativas para las mujeres empujadas al narcomeludeo. ¡Fuera milicos del movimiento sindical y popular! ¡Fuera milicos del PIT-CNT! ¡Los milicos no son trabajadores! Están al servicio de los patrones y de la explotación capitalista. Por la unidad del clasismo, solidaridad con todos los conflictos y luchas populares. ¡Viva el 1 de mayo clasista y combativo! ¡El mundo será de la clase trabajadora! ¡Vamos! ¡Que en todas partes se vea el poder de la clase obrera, compañeros! Compañeros, y para cerrar, exigimos la liberación de los compañeros secuestrados de la flotilla global Subud y que el gobierno uruguayo tenga que hacer para traer a los nuestros. Una audición al servicio de las luchas populares. Que toda nuestra América y el mundo sea un grito de guerra contra el imperialismo, por la unidad de los revolucionarios. La entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante.